tenemos un mensaje muy práctico de la vida diaria, al cual le hemos intitulado El poder de la oración perseverante. Alguien repita, el poder de la oración perseverante. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, a partir del versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Alguien diga necesidad. La necesidad de orar. Orar es una necesidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos enseñas respecto a la oración y en esta ocasión respecto a la oración perseverante. Gracias porque nos enseñas que la oración es una necesidad y una necesidad que se debe hacer, efectuar siempre. Te pedimos que esta enseñanza penetre profundamente nuestra mente y nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos recibir el mensaje de tu palabra y abre nuestro corazón para que podamos atesorarlo. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de cumplir con este principio, con este mandamiento, todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional e internacional. Estamos transmitiendo por todos los medios a nuestro alcance la palabra de Dios. Quiero preguntarte, ¿es Dios parte de tu familia? ¿Conocen tus hijos a Dios? ¿O para ellos es un desconocido al que le hablan solamente cuando se encuentran en graves problemas? Yo quiero que todos conozcan a Dios por mi boca o por la boca de alguien más. La verdad es que el ser humano es el más indefenso y dependiente de todas las criaturas de Dios. Siempre necesitamos a alguien que nos ayude y definitivamente necesitamos a Dios. ¿Por qué? Solo porque Él es el Creador y nuestro Hacedor.
Y solo en Él podemos encontrar la respuesta y la solución a todo lo que nos está pasando. Por lo que habla con Dios. Hablar con Dios es orar. Nos dice el Salmo 84, versículo 11, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Quiénes son los que andan en integridad? Los que tienen comunión con Dios. La gente que ora, que lee la palabra, que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, esos andamos en integridad. De modo que todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está allí para quien aprende el secreto de la oración perseverante. A veces nosotros empezamos a orar por algo y no persistimos en la oración. Para ello necesitamos tener una libreta donde anotemos cuáles son las peticiones que vamos a estar haciendo continuamente. Aprende esta máxima: poca oración, poco poder; mucha oración, mucho poder; nada de oración, nada de poder. Y esa es la realidad en la vida de muchos creyentes. Los discípulos del Señor Jesucristo no le pidieron que los enseñara a predicar, ni que los enseñara a sanar, ni que los enseñara a liberar personas de demonios, ni que les enseñara a bendecir, pero sí le pidieron que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían que cuando Jesús oraba pasaban cosas. Y cuando ellos oraban no pasaba nada. Para hablar con personas importantes tenemos que hacer cita con mucho tiempo de anticipación para que nos asignen un poco de tiempo con esa persona. Y con Dios puedes hablar cuando quieras, durante todo el tiempo que quieras y de lo que quieras. Así es que hay una gran diferencia. El Señor dice en su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No orar es pecado. Vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. De modo que no orar es pecado. ¿Por qué orar? Porque es una necesidad. Todos tenemos necesidades en la vida y la oración es la respuesta para que nosotros resolvamos esos problemas. Un cristiano que no ora es un cristiano débil, triste, derrotado y enfermo. Una iglesia que no ora es una iglesia débil, sin la presencia de Dios, sin crecimiento espiritual ni numérico, llena de herejías, es decir, de enseñanzas que van contra la palabra de Dios, y sin milagros y sin sanidades. Una nación que no ora es una nación derrotada. Una familia que no ora es una familia dividida.
Quiero preguntarte, ¿deseas que tu hogar permanezca a pesar de las tormentas y las dificultades de la vida? Bueno, necesitas orar por tu familia. De otra manera, todos van a salir disparados como por un huracán. Te pregunto, ¿quién no ha nacido de nuevo en tu familia? Esa persona que no ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, necesitas orar por ella para poderla ganar. Por mí oraron 5 años para que yo recibiera al Señor Jesucristo. Por ti alguien debió haber orado para ganar tu alma. ¿Por qué orar? Porque Dios responde la oración. Orar es un mandamiento de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando oren, no dice si oran, si llegan a orar, no, cuando oren. También 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. La tragedia en nuestros días no es la oración no contestada, sino la oración no hecha. Tenemos una elección. La oración nos alejará del pecado o el pecado nos alejará de la oración. La única oración que Dios no responde es la que no haces, porque todas las demás las responde. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no, a veces la respuesta es espera. ¿Por qué orar? Porque la oración es todopoderosa, porque mueve a un Dios quien es todopoderoso. ¿Por qué orar? Porque la oración ungida sube al cielo. Pablo dijo en Hechos 4:29, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Y precisamente fue la valentía lo que hizo que a Pablo lo apedrearan hasta darlo por muerto. Y él pedía más valor, más valor. Dios Todopoderoso está sentado en su trono en el cielo, escuchando las peticiones de sus hijos. Y Él está esperando que tú le pidas cosas grandes y poderosas. No le andes pidiendo cosas pequeñas a Dios. Pídele cosas grandes, porque Él es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Pídele cosas grandes, pídele cosas importantes. Dios está escuchando para que derribemos las fortalezas que esclavizan a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, a nuestra familia, por medio de las adicciones. Dios está escuchando a que derribemos las fortalezas de la pornografía y del divorcio. Y hago la observación para decir que la pornografía es el pecado número 1 en el mundo. Dios está escuchando para que derribemos las fuerzas demoníacas de la hechicería que dividen a la nación. Dios está escuchando para que oremos por un avivamiento mundial que haga voltear nuestra nación hacia la persona
de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Cuando te arrodilles a orar, recuerda que estás hablando con tu Padre. Tú no eres un pordiosero, tú no eres un mendigo, tú no eres un limosnero, tú eres hijo de Dios. Y Dios es tu Padre. Entonces, cuando hablemos con Dios, debemos dirigirnos como nuestro Padre. Papá, papito, papacito, quisiera que obraras en tal necesidad y en tal otra. También aprovecho para recordarles que las oraciones no deben ser mentales, deben ser verbales. Tenemos que pronunciarlas con nuestra boca. Pídele a Dios cosas grandes que muevan esas montañas de problemas que tienes, para que sane esa enfermedad incurable, para que recuperen y restauren ese matrimonio muerto, para que liberen a ese hijo adicto, para que envíe una cosecha económica que les deje pasmados. ¿Qué necesitas? Lo que necesites, pídeselo a Dios. ¿Necesitas sabiduría? Pídela a Dios. ¿Necesitas paz? Pídela a Dios. ¿Necesitas lo imposible? Pídele a Dios. Pide lo imposible. Pídele que derrote los problemas que tienes en tu vida, porque nuestro Dios es el vencedor de gigantes. Démosle gloria, honra y alabanza. Pídele que divida el mar rojo ante ti. Pídele que envíe fuego desde el cielo, como lo hizo para el profeta Elías, y que los apóstoles y discípulos del Señor querían orar para que cayera fuego del cielo para los que no querían recibir a Cristo. Tan seguros estaban del poder de la oración que le preguntaron al Señor que si podían hacerlo. La oración debe ser nuestra primera opción, no la última. En una ocasión, un doctor le dijo a una señora: fíjese que ya hemos hecho todo lo posible por su enfermo, y aún hasta cosas imposibles, pero lo único que nos queda es orar. Cuando orar debe ser la primer cosa que nosotros hagamos cuando tenemos un problema. Cuando tengas una enfermedad, no vayas con el doctor. Primero ve con Dios y después vas con el doctor. Le pides que te guíe a qué doctor ir, le pides que le dé sabiduría al doctor para que encuentre tu enfermedad, le pides sabiduría al doctor para que te recete los medicamentos correctos, le pides sabiduría a ese doctor para que Dios derrame esa sabiduría y te dé el tratamiento correcto. Todo eso debemos pedir antes de ir con el médico. Pide lo imposible. Pídele que camine contigo en el horno de fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos amigos de Daniel. No estás haciendo nada con respecto a tus problemas si no oras por ellos. Aquí es donde en esta iglesia decimos: sufres porque quieres. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile: sufres porque quieres. ¿Por qué sufres porque quieres?
porque no oras. Si oraras, dejabas de sufrir. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. No me refiero a ella, me refiero a la oración. La oración hace que pares de sufrir, que se acabe el sufrimiento en tu vida. De modo que si tenemos una necesidad, debemos orar. Si hay una necesidad en el matrimonio, tenemos que orar. Si hay una necesidad de una adicción en la familia, debemos orar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu crisis? Por ella debes orar. Y Dios va a responderla con seguridad. Alguien diga, Dios va a responderla con seguridad. Dios es el Dios de los imposibles. He visto maravillado su poder sobrenatural sobre las vidas de muchas personas. He visto cómo Dios ha transformado su economía a lo largo del tiempo. Personas que no tenían una casa propia, ahora tienen una casa propia. Personas que no tenían carro, ahora tienen carro. Personas que tenían casa y carro, ahora tienen una casa más grande y 2 carros. Y así los he visto evolucionar a lo largo de los años como resultado de la oración. Si tú quieres saber si la oración es efectiva, estás sentado en ella. Estás sentado en el milagro que es resultado de la oración. Si tú quieres saber si Dios es un Dios sanador, mírame a mí. Me han detectado enfermedades gravísimas, incurables y más o menos tratables. Desde hace 30 años me dijo un médico afamado en la ciudad de Guadalajara que yo debería estar en silla de ruedas. Ya pasaron los 30 años y mira, ¿cuál silla de ruedas ni qué nada? Si tú ves mis radiografías, de la primer vértebra lumbar a la quinta vértebra lumbar, que son las que tenemos aquí en la cintura, están totalmente pegadas. Dan una semejanza a tronco de bambú, así se dice, porque nada más se ven las puras rayitas de los discos intervertebrales y todas pegadas, todas pegadas. Según eso, no podría caminar, no podría sentarme, no podría pararme, no podría hacer las necesidades básicas de nuestro cuerpo, y todo eso lo hago y sin mayor problema. Eso es un milagro de Dios. El primer diagnóstico que me hicieron fue una espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante hace que las vértebras se peguen una con otra del centro. Pues por años me quedé con ese diagnóstico de espondilitis anquilosante hasta que otro reumatólogo me dijo, no tienes espondilitis anquilosante, tienes una enfermedad de Forestier. ¿Y cuál es la enfermedad de Forestier? Pues es muy parecida a la espondilitis anquilosante, solo que en lugar de pegarse del centro, se pega de la periferia. Pero para fines prácticos es lo mismo, con los mismos resultados y con el mismo tratamiento, con una excepción, que en la espondilitis anquilosante se usan medicamentos biológicos carísimos, que tienes que aplicarte una inyección cada 15 días y
la enfermedad de Forestier no requiere ese medicamento. En otra ocasión fui a ver a un neurocirujano y para que valorara la compresión que supuestamente tenía en las raíces lumbares, los nervios lumbares, y me salió con otra cosa. Yo iba nada más para que me diera tratamiento para ese pellizcamiento o si se necesitaba cirugía, y me dijo, usted lo que tiene es Parkinson. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si no tiemblo nada. No, usted tiene Parkinson. Y le digo, ¿por qué? Por su manera de caminar. Le dije, pero no hay laboratorio, no hay radiografías, no hay TAC, no hay resonancia, no hay nada. Pues así me dejó. Inmediatamente cancelé ese diagnóstico en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre preciosa, y aquí estoy. Demos gloria, honra y alabanza. ¿Qué hacer? Ora la palabra. Yo acostumbro orar con la Biblia en las manos, con la Biblia en mi corazón, con la Biblia en mi boca, con mi Biblia a un lado. Me duermo con ella. Entre mi esposa y yo pongo yo mi Biblia de oración y ahí está. Ya la tengo toda aplastada, la pobre, pero esa es la que uso. Hace unos días, en el día de mi cumpleaños, una de mis hijas me regaló una Biblia nueva, semejante a la que yo uso para orar, delgadita, de bolsillo, Biblia completa. Y dijo, te regalo esta Biblia porque ya la tuya ya está muy amolada. Y entonces, pues, pobre, porque ella no sabía que así la quiero, porque la tengo marcada. Entonces, cuando tengas un problema, ve a la palabra de Dios, vete a la concordancia, que generalmente está al final de la Biblia. Si no tienes una Biblia con concordancia, cómprala. No es mucho la diferencia en el precio y tiene mucha utilidad. Entonces vas a la concordancia, buscas el problema que tienes y ves los versículos y oras en base a los versículos que sacaste. Esto es la oración inteligente. La oración inteligente es orar con las promesas de la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Dice el Señor en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces le digo al Señor, Señor, mi alma está prosperando. Entonces dame la prosperidad y dame la salud. Esa es la manera correcta. Anteponer la promesa y luego pedir en base a la promesa. Hay iglesias que enseñan que uno debe demandarle a Dios que cumpla su promesa. Error. Ese es un problema de traducción, porque la palabra demand en inglés significa pedir. Entonces, para nosotros, la palabra demandar significa una cosa mala. Así es que tú pídele a Dios como le pediría un hijo suyo. Y aprovecho para decirles que no todas las iglesias cristianas son iguales a esta. Hay personas que de pronto dejan de venir a esta iglesia y dicen, no, me queda una más cerca, a una cuadra, a 3 casas, a la vuelta, y dejan de venir a esta iglesia porque piensan que todas las iglesias cristianas son iguales. Error.
lo que tú recibes en esta iglesia, cada enseñanza es el resultado de todo mi estudio sobre ese tema. Es el resultado de lo que muchas personas han dicho sobre ese tema. Esas personas pueden estar en Nueva York, en Washington, en Houston, en San Antonio, en Bogotá, en alguna parte de Centro y Sudamérica, desde los Estados Unidos para abajo. Tristemente, nosotros somos dados a apreciar más lo que se hace en Estados Unidos que lo que hacemos en Centro y Sudamérica. Pero he recibido enseñanza de todas esas personas, vivas y muertas, porque sus enseñanzas están escritas en libros. Y entonces, pues de ahí es donde tomo la enseñanza. Entonces, para tú tener la enseñanza que damos aquí el domingo, tendrías que ir a Nueva York y a ver qué es lo que toca enseñar. Para recibir esta enseñanza necesitarías ir a Houston, a San Antonio, a Bogotá, a Argentina, a Chile, alguna de estas naciones, porque de esas naciones y de esos pastores he recibido yo. A mí me han enseñado las personas que son expertos en cada una de las áreas que nosotros manejamos. Expertos en la reproducción espiritual, expertos en las células, expertos en las sanidades, expertos en los milagros, expertos en la liberación, expertos en la guerra espiritual, y eso es lo que yo les enseño. De modo que a través de mí estás recibiendo la mejor enseñanza que me ha dado el que es experto en eso. El ministerio de los kids viene de una persona experta en la enseñanza de niños, y así sucesivamente. Entonces, ora con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, y eso te dará resultados. Y a eso le llamamos la oración inteligente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu crisis? Cita la palabra de Dios y pídele a Dios en base a esa promesa. ¿Estás siendo atacado en tu economía? ¿Estás siendo atacado en tu negocio? Ata todo espíritu inmundo que esté haciendo fallar tu economía. Átalo, arráncalo de raíz, échalo a los infiernos e impídele regresar en el nombre de Jesucristo. Quiero aprovechar para decir que Dios nos ha dado la autoridad de atar y desatar. Se ata lo malo y se desata lo bueno. Por ejemplo, atamos a espíritus inmundos específicos de cada pecado y desatamos las bendiciones de Dios. Entonces, cuando hablamos de atar, pues es que estamos atando a todo espíritu inmundo que nos está causando la enfermedad, que nos está causando pobreza, que nos está causando problemas en el matrimonio, que nos está causando problemas en la familia, y oramos en base a eso y hacemos guerra espiritual por eso. Y esa oración va a resultar. Atas todo espíritu inmundo de pobreza, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de problemas en el matrimonio, de problemas en la familia. Los atas, los arrancas de raíz, los echas fuera a los infiernos y les impides regresar. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y todo
en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Dios hecho carne. Alábele si puede. Según la palabra de Dios, confesamos que por sus heridas hemos sido sanados. Nos dice Primera de Pedro 2:24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Citamos la palabra de Dios que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las palabras del Señor. De modo que cita la promesa. Sufres emocionalmente, estás lleno de miedo por algo que te espera en el futuro inmediato, estás desesperado por algo en tu pasado, hay resentimiento en tu corazón por algo que alguien te ha hecho. Ata esos principados y potestades que te están haciendo daño, ata espíritus de opresión, espíritus de temor, espíritus de amargura, átalos, arráncalos de raíz, échalos fuera a los infiernos e impídele regresar en el nombre de Jesucristo. Y esos principados y potestades, que son graduaciones demoníacas, no tendrán otra más que irse. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De acuerdo a la palabra, puedes orar: Señor, recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú dices en tu palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedir perdón por no orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te pedimos que me perdones por no orar o por orar poco. Te pido, Señor, que me limpies, me arrepiento de esos pecados, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor, he padecido muchas cosas por mi culpa, por malas decisiones, por actitudes equivocadas, por informes equivocados, pero finalmente ha sido por falta de oración. Perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo y dame la gracia de encontrar tus promesas para confesarlas delante de ti y recibir ese resultado que tú prometes en tu palabra. Padre, dame la gracia de servirte, de agradarte y de ser fiel en todas las áreas de mi vida. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, si usted tiene un problema, diríjase directamente a Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo y ese problema desaparecerá de su vida. Antes necesita hacer la paz con Dios y hacer a Jesucristo su Salvador personal. De modo que, si usted quiere saber más, venga a nuestra iglesia o vaya a una iglesia donde se crea la totalidad de las Escrituras y se actúe en base a ellas. El Señor le bendiga
y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.